www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres. Bendiciones. Dios les bendiga. Saludamos a todo hermano que nos está escuchando por ahí, en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga. Recuerde que salimos los martes de 6 a 6 y media en el país de El Salvador por Radio Samaritana 98.1 FM, y también los sábados, mañana si Dios quiere, de 3 a 3 y media en el país de El Salvador. Aquí puede usted escuchar de 4 a 4 y media, porque es una hora de diferencia. Amén. También búsquenos por YouTube y ponga Templo Mahanaim, pastor número 1, Pastor Aniceto Cabrera, Templo Mahanaim número 1, Pastor Aniceto Cabrera, por YouTube. Y también búsquenos por la aplicación MyTuner, o baje la aplicación MyTuner y búsquenos en Radio Eternidad de Dios, Radio Eternidad de Dios, y ahí va usted a escuchar también estas predicaciones y alabanzas también que llevan un buen mensaje para el alma, el espíritu y el corazón de los cristianos. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema los ministerios del Señor Jesús. En esta enseñanza veremos todos los ministerios que tuvo el Señor Jesús desde que nació, aunque sus ministerios fueron en Él desde que fue creado, pero lo que mayormente veremos es que el Señor Jesús fue el único ser humano que pudo ejercer todos los ministerios que Dios puso para que los llevaran a cabo diferentes personas, y veremos por qué las otras personas no pudieron ejercer otros ministerios, sino solamente uno o dos, porque ninguna persona pudo ejercer más de 2 ministerios en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento sí hubo personas que ejercieron más de un ministerio, como lo veremos, pero en el Antiguo Testamento las personas que Dios llamó solo ejercieron 2 ministerios, como lo estaremos viendo, y veremos por qué no podían ejercer otros ministerios, solo 1 o 2, como también veremos que eso fue lo que estableció Dios en su palabra y lo puso en la ley, para que el pueblo supiera y obedeciera lo que Dios mandó en la ley por medio de Moisés, y ninguno podía meterse a hacer un ministerio que no le pertenecía, porque Dios lo castigaba. Dios estableció en su palabra que en el templo, que en el pueblo hubiera sacerdotes, reyes y profetas, y que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Esto se lo dijo Dios a Abraham en Génesis 17:6, le dice que iba a hacer de él naciones y reyes saldrían de él, y así fue, pues de sus hijos salieron naciones y reyes, sacerdotes y profetas. Pero Dios también puso que de qué tribu iban a ser los sacerdotes. Por eso dice un reino de sacerdotes y gente santa, y es porque un reino tiene reyes y tiene sacerdotes, pero de las 12 tribus de Israel solo una se iba a dedicar al sacerdocio, y esta es la tribu de Leví. Como dice en Números 8:15, dice: después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Solo de esta tribu debían de ser los sacerdotes y sumos sacerdotes de la tribu de Leví. Ninguna persona de las otras 11 tribus podían ser sacerdotes, aunque hubo reyes que pusieron sacerdotes a su antojo, como hoy ponen los pastores al pueblo como reyes y sacerdotes, y príncipes, y ponen de pastor al que les conviene o les gusta. A él se ponen de ujier, diácono, maestro, pastor de jóvenes, oiga bien, y copastores, etcétera, etcétera, pero no como los manda Dios, sino como los manda el hombre. Y el príncipe y el primer rey del pueblo de Israel fue Saúl, de la tribu de Benjamín, como también hubo rey de la tribu de Judá, uno de ellos fue David. Pero entonces de las otras tribus podían ser reyes, pero no sacerdotes. Oiga bien, y un rey no podía meterse en las cosas sagradas
en lo que correspondía al ministerio en el templo. Este fue uno de los problemas que tuvo el rey Saúl, meterse en ofrecer los sacrificios y holocaustos como lo hizo, y que no le correspondía hacer como dicen en 1 Samuel 13, 8 al 12. Si usted lee aquí, dice lo que hizo Saúl siendo el rey, y el que tenía que ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para Dios era Samuel, no Saúl. ¿Por qué? Porque por eso Dios puso de la tribu de Leví para que fueran sacerdotes solo esa tribu, como dice en Números 18, 6 al 7. Dice, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio y todo lo relacionado con el altar del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño, oiga bien, el extraño que se acerque morirá. Como usted puede ver aquí, dice muy claro que el trabajo y el ministerio del servicio en el templo y en el sacerdocio, Dios solo se lo dio a los levitas. Ninguna otra persona que no fuera levita podía hacerlo, y el que lo hacía moría. Por eso Dios mató a Saúl, número 1 por desobedecer la palabra que le mandó, y número 2 por entrometerse en lo relacionado con el sacerdocio. Dios mató a Saúl en manos de los enemigos, porque muchas veces así hace Dios con personas rebeldes a su palabra, los deja caer en manos del enemigo. En el caso de hoy en día es el diablo el enemigo que tenemos por delante. Pero ahora veamos que también Dios puso profetas, y los profetas podían ser sacerdotes y profetas, pero no reyes. Vea usted en el libro de Ezequiel 1:3, dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Ezequiel era profeta y sacerdote, hijo de Buzi. Aquí vemos que el profeta Ezequiel era también sacerdote. Entonces, un sacerdote podía ser un profeta también, pero un profeta no podía ser rey. Los únicos que fueron rey y profeta fueron el rey David y el rey Salomón, que fueron profetas también, porque como usted sabe, el rey David dijo varias profecías del Señor Jesús, y el rey Salomón también dijo profecías del Señor Jesús, pero los reyes no podían ser sacerdotes. Ahora, vea que también hubo personas en el pueblo de Israel, no solo pastores de ovejas, sino literales, sino pastores de ovejas espirituales. A esas personas en el profeta Isaías hay un capítulo dedicado a los profetas del pueblo. En Isaías 56:11 dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos buscan sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Ahora vean Jeremías 23:1, dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ahora vean Ezequiel 34:2, dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Aquí vemos solo 3 pasajes bíblicos, oiga bien, en donde vemos que habla de los pastores del pueblo, pero como usted ve, no habla muy bien de los pastores, y sin duda alguna así habla Jehová Dios de todos los pastores de la tierra hoy en día, sin escapar ninguno, porque el que no hace una cosa hace otra peor. Pero ahora, vea que un pastor podía ser un profeta. En Amós 1:1 dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. Aquí no dice si era pastor de ovejas, animales o de personas, pero era un pastor y fue profeta también, pero no un rey de Judá, de Samaria, de Jerusalén o de Israel. Estos hombres, como podemos ver en la palabra de Dios, estaban limitados a no ejercer más de 2 servicios para Dios. Podían ser sacerdotes y profetas, pero no reyes. Podían ser pastores y profetas, oiga bien, pero no sacerdotes. O reyes, podían ser reyes y profetas, pero no sacerdotes. Como también Abraham fue un profeta de Dios. Hubo evangelistas también o predicadores, pero no fueron sacerdotes. Por ejemplo, Noé fue un predicador de la palabra, fue un pregonero de justicia, como también había en el pueblo, oiga bien, consejeros, que estos eran mayormente los ancianos del pueblo de Israel, pero como usted puede ver, no podían ejercer estos hombres más de 2 servicios o ministerios para Dios. Pero el Señor Jesús fue o nació como un ser humano, pero es el único que pudo ejercer todos los ministerios que Dios puso en su palabra, y para el pueblo de Israel y para la iglesia también. Empecemos a ver el Señor Jesús y todos los ministerios que Él ejerció. Por eso el tema es los ministerios del Señor Jesús. Para comenzar, el Señor Jesús fue y es Señor desde antes de nacer. Como lo podemos ver en Lucas 1:41-43, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Aquí vemos que el Señor Jesús era Señor, porque Elizabeth dice, Señor, mi Señor, aún antes de nacer. Aquí el Señor Jesús tenía solo días o semanas de haber sido engendrado por el Espíritu Santo, pero ya era Señor y ya bautizaba con el Espíritu Santo. Pues aquí dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y no fue por María, por la voz de María, sino porque el Señor Jesús estaba en el vientre de María. Además, Juan el Bautista dijo que el Señor Jesús era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego, pero era Señor antes de nacer, y después de nacer
hasta que murió y resucitó, porque después de resucitar y subir al cielo con Dios, ahora es Señor de señores. Cuando veamos otro punto del tema de hoy, veremos esta cita bíblica. El Señor Jesús tuvo también el ministerio de consejero. Esto lo podemos ver en Isaías 9:6. Dice, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos 5 dones, nombres y ministerios que Dios le dio al Señor Jesús. Recuerde que ya vimos otra enseñanza que se tituló Los nombres del Señor Jesús, donde vimos que estos no son títulos como muchos creen, pues aquí dice, y se llamará su nombre, y los comienza a decir los nombres que ya leí, porque no es solo un nombre con apellido, sino que son nombres, como usted debe saber, ni Dios, ni el Señor Jesús, ni el Espíritu Santo, ni los ángeles usan apellidos como los seres humanos, solo el ser humano usa apellidos, ellos no tienen apellidos en la Biblia. Aquí vemos al Señor Jesús como consejero, un ministerio que ejerce el Señor Jesús hasta el día de hoy, y cada uno de estos 5 nombres que Dios le dio al Señor Jesús son dones y ministerios, oiga bien, que el Señor Jesús ejerció y está ejerciendo hasta el día de hoy y eternamente, pues lo seguirá siendo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz por la Trinidad. Estos nombres y ministerios no le son quitados al Señor Jesús. Esos nombres no son como los del ser humano, que son terrenales y que en su momento le será quitado. Dios le va a dar a cada persona que se salve una piedra, y en esa piedra un nombre nuevo para la persona. El Señor Jesús fungió como rey también, y es rey y fue rey desde que nació. Vea usted en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. En el versículo 1 dice que vinieron unos magos a Herodes que le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Oiga bien, el rey de los judíos que ha nacido. Aquí vemos que el Señor Jesús es llamado rey desde que nace. Pero él no fue rey cuando nació, ya era rey desde antes. Él lo dice en Juan 18:36, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores esperarían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces el Señor Jesús ya era rey y tenía un reino, pero su reino, oiga bien, no era de este mundo, sino del cielo. Pero aquí lo vemos como rey, pero ahora es rey de reyes, como dice en Apocalipsis 19:16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Aquí vemos el texto que dijimos, que lo íbamos a ver en un punto después, cuando en el primer punto que vimos, que el Señor Jesús fue Señor, oiga bien, desde antes de nacer, y aquí vemos que era rey antes de venir a este mundo y nació como rey de los judíos, pero ahora es rey de reyes y señor de señores, porque el Señor Jesús es el Señor de señores, dice aquí. ¿Y por qué es rey de reyes? Porque en el cielo y en la tierra hay señores y hay reyes, pero el Señor Jesús está por encima de todos ellos, menos, escuche bien, menos por encima de Dios, porque Dios es el que lo puso por encima de todos, como dice en los Salmos, el más excelso de los reyes de la tierra. Y ahora están sujetos a todas las cosas, menos Dios, el Padre. Ahora, veamos otro ministerio del Señor Jesús como pastor. Dios puso pastores en el Antiguo Testamento, como ya lo vimos. Y en Juan 10:11 dice, el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Este es un don y un ministerio. El pastorado es un don y un ministerio bíblicamente. Y no nos estamos profundizando en ninguno de estos puntos, solo estamos viendo los dones y ministerios que Dios le dio al Señor Jesús, y que fue el único ser humano que tuvo todos los dones y ministerios que están en la Biblia. Ahora, veamos que el Señor Jesús es sumo sacerdote de Dios. Como usted sabe, Dios puso aquí en la tierra sacerdotes y sumos sacerdotes, y solo de la tribu de Leví, como ya lo vimos, pero el Señor Jesús es sumo sacerdote y es de la tribu de Judá. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Aquí vemos que el Señor Jesús es llamado sumo sacerdote, porque no es llamado sacerdote solamente, sino sumo sacerdote, porque ya hay en el cielo un sacerdote, que es Melquisedec. En Génesis 14, 18 al 20, usted lo puede ver, pero aquí en Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Aquí vemos que hay un sacerdote del Dios Altísimo, y no es ese cura loco que dice que es sacerdote del Dios Altísimo, y no es porque no lo es, porque ya hay un sacerdote de Dios Altísimo que es Melquisedec. Mucho menos puede ser ese cura loco ser sumo sacerdote, porque ya está el sumo sacerdote delante de Dios, que es el Señor Jesús, y no se registran en la Biblia más sacerdotes en el cielo, solo uno, y no se registran sumos sacerdotes, solo uno, que es el Señor Jesús. Pero entonces, hasta aquí estamos viendo que el Señor Jesús es Señor de señores, Rey de reyes, es pastor, es sumo sacerdote, es consejero. Ahora, vea que también es sumo sacerdote para siempre, no es por un tiempo solamente como eran los sumos sacerdotes terrenales que morían. El Señor Jesús no morirá jamás, eternamente vivirá. Ahora vea que el Señor Jesús es maestro también. Vea usted en Isaías 55:4, dice, he aquí, yo lo di
por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Aquí vemos 3 puntos sobre el Señor Jesús, que son 3 dones también. Número 1, que Dios lo puso como testigo. Número 2, que Dios lo puso por jefe. Número 3, que Dios lo puso por maestro a las naciones. Veamos el primer punto. ¿Por qué lo puso Dios de testigo? El Señor Jesús dice en Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Aquí vemos que el Señor Jesús dice que Él vino a dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es el que da testimonio? Un testigo, claro. El Señor Jesús dice en Apocalipsis 3:14, ella escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces está muy claro, como dice en Isaías, que Dios lo dio por testigo a las naciones, pero además dice en Isaías que Dios los dio por jefe. Un jefe también es un príncipe. Vea usted en Daniel 9:25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Aquí vemos claro que lo que dice Isaías se refiere al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice Mesías príncipe. Entonces el Señor Jesús también, cuando nació, fue nombrado príncipe. Un príncipe también es un rey, bíblicamente, pero también es nombrado príncipe de los pastores. En 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesús dice en Juan, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero también es príncipe de los pastores, o sea, el primero, el principal, el único. Y será pastor en el reino de los cielos, como dice Apocalipsis 7:17. Oiga bien que el Señor Jesús seguirá siendo pastor en el cielo. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Entonces el Señor Jesús será pastor de la iglesia en el reino de Dios. Pues si usted lee este capítulo 7, habla de los que salen de la gran tribulación y son los que pastorean el Señor Jesús, aparte de los 144,000 de las 12 tribus de Israel que también siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Pero veamos otro ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús fue y es un evangelista, pero no un evangelista como los de hoy, sino el mejor, el único, el primero evangelista que está en la Biblia. En Marcos 1:1 dice, el principio del evangelio de Jesucristo, oiga bien, Hijo de Dios. Claro que el evangelio, buenas nuevas, es de Dios, pero Dios se lo dio al Señor Jesús para que lo predicara al pueblo de Israel primeramente y después a todo el mundo hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo. Y Él puso en la iglesia evangelistas, uno de ellos Felipe. De hecho, todo el que predica el evangelio del Señor Jesús es un evangelista, pero no cree que todo el que habla de la palabra de Dios es un verdadero evangelista. Se necesita predicar el evangelio del Señor Jesús al 100% limpio, 100% puro, 100% completo, como lo hizo el Señor Jesús, los apóstoles y los discípulos. Pero hoy en día solo se ponen por evangelistas porque tienen palabrería humana y terrenal, pero el evangelio del Señor Jesús saben muy poco, oiga bien, y por consiguiente enseñan también muy poco. Y una de las razones es que no tienen el ministerio de evangelista, porque al que Dios le da el ministerio de evangelista tiene que enseñar correctamente y perfectamente el evangelio del Señor Jesús. Pero además el Señor Jesús fue y es el primer apóstol que aparece en el Nuevo Testamento. Otro ministerio y otro don, como dice en Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, oiga bien, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí vemos que al Señor Jesús se le nombra apóstol y sumo sacerdote, pero sumo sacerdote ya lo vimos. Aquí está el Señor Jesús como apóstol. Entonces es el primer apóstol que Dios puso en la iglesia, como dice en Corintios, pero el apóstol también es un don y es un ministerio. Este es otro ministerio y otro don que el Señor Jesús ejerció y sigue ejerciendo, pues este texto está en tiempo presente y aquí el Señor Jesús tenía ya mucho tiempo que había resucitado y subido al cielo a la diestra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Señor Jesús es un apóstol. Oiga bien, entonces en total hubo 15 apóstoles, 14 apóstoles buenos que sirvieron a Dios y un apóstol malo que sirvió al diablo. Hoy hay muchos que se dicen apóstoles y que no lo son bíblicamente y que son mentirosos, como dice la Biblia, y sinagogas de Satanás. Pero además el Señor Jesús tuvo el ministerio y el don de profeta, como dice en Lucas 7:16, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto lo dijo la gente después de que vieron que el Señor Jesús había resucitado a un joven. Aquí dice que la gente tuvo miedo por lo que vieron. ¿Por qué? Porque ya hacía muchos años que no veían que uno que se dijera profeta levantara a un muerto. Esto sucedió en el Antiguo Testamento, pero ya hacía mucho tiempo que el pueblo no miraba eso. Es como hoy en día nadie resucita a una persona que ya la llevan a enterrar y mucho menos de 3 o 4 días de enterrado como lo hizo el Señor Jesús. Este profeta, o sea, oiga bien, el Señor Jesús fue profetizado por Moisés. En Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Oiga bien lo que dice el Moisés del Señor Jesús
profetizando que iba a ser profeta. Dice, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Si usted busca este pasaje en Hechos, también está ahí confirmado que se refiere al Señor Jesús. Este es otro don y otro ministerio que ejerció el Señor Jesús, como también ejerció el don de maestro y el ministerio de maestro. Esto fue profetizado, como ya lo vimos en Isaías 55:4. Dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro, a las naciones, y la gente en Israel lo llamaban maestro. En Mateo 19:16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En Mateo 23:8 dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Oiga bien, en Juan 3:2, un maestro de la ley le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escuche bien lo que dice este hombre, Nicodemo, al Señor Jesús, un maestro de la ley. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos que los de Israel aceptaban que el Señor Jesús era un maestro enviado de Dios, pero no lo querían reconocer públicamente. Pero aquí vemos un punto muy importante, que muchos tienen títulos, incluyendo el de maestro, pero no hacen ninguna señal. Oiga bien, como dice aquí, que todo aquel que Dios pone o envía como maestro debe de hacer estas señales que hizo el Señor Jesús, porque por eso está puesto por Dios. Entonces, hoy en día hay muchos que se dicen maestros, pero no lo son. El mismo Señor Jesús dice que no nos llamemos maestros. En Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis, escuche bien, no queráis que os llaméis maestros. Y es lo que le encanta a la gente, que le digan maestro y que le digan, etcétera, etcétera, puros títulos, ¿verdad? Para engrandeciéndolo, y se alzan la corbata, se aprietan la corbata porque se creen muy grandes, pero no lo son. Oiga bien lo que dice el Señor Jesús aquí, pero vosotros no queráis que os llaméis maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Escuche bien lo que somos cada uno de nosotros en la iglesia, porque el Señor Jesús no quiere que nos llamen maestros, porque si nos llamamos maestros y no lo somos, oiga bien, la persona cae en condenación. Escuche bien, una persona que se dice maestro y no lo es, la persona cae en condenación, como dice en Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Oiga bien, se lo voy a repetir, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vea que aquí dice lo mismo que dijo el Señor Jesús, no os hagáis maestros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque muchos solo se ponen el título de maestro o otros títulos, pero no lo son. ¿Y qué pasa? La persona cae en condenación. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:1 que ya en ese tiempo había muchos falsos maestros, como sin duda alguna hoy también pasa lo mismo. Se dicen maestros y no saben nada, oiga bien, de la doctrina de Dios. Y como dice en Juan 3, no hacen ninguna señal para comprobar que son realmente maestros o apóstoles, oiga bien, o profetas o pastores o evangelistas. Nicodemo se lo dijo al Señor Jesús, que sabía que había venido como maestro de parte de Dios, porque nadie, oiga bien, podía hacer lo que él hacía si Dios no estuviera con él, si Dios no lo hubiera puesto. Entonces hay muchos hoy en día que Dios no los ha puesto por maestros, pero sin embargo se dicen maestros, pues no hacen nada ni enseñan nada bueno al pueblo, porque la enseñanza de un maestro debe ser buena y basada 100% en el evangelio del Señor Jesús, como él lo dice. Pero veamos otros ministerios del Señor Jesús. El Señor Jesús también fue, oiga bien, es padre de los judíos y padre de los cristianos que se convierten a él por medio del evangelio. El Señor Jesús le dice a los discípulos en Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Esto es antes de morir y resucitar, y después de resucitarse les aparecen a sus discípulos y les dice en Juan 21:5, le dice de nuevo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Vea usted que por segunda vez le dice hijitos. Y en Hebreos 2:13 dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Vea usted cuántas citas bíblicas hay que los cristianos son hijos del Señor Jesús. Entonces, Él es nuestro Padre porque Él nos ganó y nos compró con su sangre. Y Dios es nuestro Padre porque nos creó y nos formó y nos dio la vida. Vea usted la diferencia que es por qué es Padre Dios, Jehová Dios, y por qué es Padre el Señor Jesús. Usted tiene que ver esta gran diferencia. Esto es parecido a lo que pasa humanamente hablando. Hay padres biológicos y hay padres por adopción, pero como quiera son padres. Pero ahora, vea otro punto más del tema de hoy. Oiga bien, el Señor Jesús es ungido de Jehová. Pero ¿qué diferencia hay entre el Señor Jesús y otros ungidos que menciona la Biblia? Por ejemplo, Moisés, Saúl, David, Ciro y otros. El Señor Jesús y el Señor Jesús, que estos fueron ungidos, oiga bien, con la santa unción de Dios, con el aceite de la santa unción.
Pero el Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, como dice la profecía de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, oiga bien, y para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si ve usted en Lucas 4, 18 al 21, ahí dice también esto mismo, lo repite el Señor Jesús cuando le dan el libro del profeta Isaías y él lo lee en presencia de todos. Pero entonces, la pregunta es ahora, mucha gente usa esa frase para predicar, eso que estamos leyendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y empiezan a predicar, incluso algunos se la creen de que el Espíritu de Jehová está sobre él. La pregunta es, ¿quién hace? Oiga bien todo lo que leímos aquí. Todo lo que leímos aquí que dice el Señor Jesús que hace la persona que tiene el Espíritu de Jehová. Dice: por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos. Oiga bien, acabamos de ver ahorita que los evangelistas tienen que predicar el evangelio 100% y no lo hacen. A vender a los quebrantados de corazón. Mire cuánta gente hay quebrantada de corazón por tanta muerte que ha acontecido. Le pregunto, ¿quién de ellos hace esto que dice aquí? Porque el Señor Jesús, oiga bien, resucitó a Lázaro, se lo regresó a su hermana, resucitó al niño, se lo regresó a su mamá que estaba llorando, era el hijo único, resucitó la hija de Jairo también, y eso es a vender a los quebrantados de corazón, eso es hacer eso. Levantar a un muerto para consolar a las personas, a publicar libertad a los cautivos. Mire cuántos cautivos hay del diablo en la calle. Y no solamente en las calles, en las casas también y en las iglesias también hay cautivos por el diablo. Sin embargo, ¿quién hace eso? Liberta a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Quién anuncia esto? Que Dios va a vengarse de todos sus enemigos, incluso de los que se dicen cristianos y no lo son. ¿Quién predica esto? Nada. No hay nada de esas predicaciones hoy en día, aunque diga que tengan el Espíritu de Jehová sobre ellos, no hay este tipo de predicaciones hoy en día. Hoy en día solamente quieren puras cosas halagueñas, como dice ahí el profeta Isaías, que la gente le decía a Isaías: no nos digas la palabra de Jehová, dinos cosas halagueñas, o sea, cosas que nos gusten. Es lo que la gente quiere oír hoy. Quiere oír solamente profecías de abundancia, prosperidad y bendición, pero no quieren oír palabra de Jehová. Estamos en los mismos tiempos que en los tiempos de los profetas de antes. Nadie quiere hoy escuchar la verdad de la palabra de Dios. Les molesta, les es vergüenza decir la palabra de Dios. Incluso les voy a traer una enseñanza de esa, con este título: la persona se avergüenza muchas veces de decir lo que es la palabra de Dios. Mejor se queda callado, oiga bien, mejor le da por su lado a la gente, mejor se queda ahí sentadito en su banca, pero no dice ni media palabra. Está escuchando las cosas, las mentiras que dicen y las grandes barbaridades que dicen en los templos, pero no se levantan a decir nada, porque hay una regla en los templos: nadie se puede levantar a decir nada. Oiga bien la regla de los pastores en las iglesias. En el templo de nosotros, para terminar, tenemos puras enseñanzas. Cualquier persona me puede interrumpir a la hora que sea, a la hora que quiera. Oiga bien, y le doy el tiempo para que haga su pregunta. Cualquier persona, oiga bien, cualquier persona, no solamente personas indicadas, no, cualquier persona que tiene una duda, en el momento que la tiene, me puede preguntar y yo le tengo que responder bíblicamente lo que es. Esto no se hace en las iglesias. Usted nomás va, se sienta, abre su Biblia, lo cierra, escucha, se va a su casa y punto. Esa es la regla de los templos de hoy en día, de los pastores. Nadie hace lo que hacía el Señor Jesús. ¿Qué hacía el Señor Jesús? El Señor Jesús andaba hablando, predicando por las calles, sanando y liberando, pero si alguien le preguntaba, él respondía. Mire, hoy los pastores no hay quien le pregunte y no pueden preguntar, porque es una regla de los pastores. No sé quién pudo esa regla, quién fue el primero, pero es una regla de los pastores en todos los templos. Nadie se puede levantar a interrumpir la predicación porque es pecado. Oiga, ¿qué pecado están haciendo la gente en las iglesias? Y sin embargo no se ve. El tiempo se nos fue. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios les guarde.